Vamos a hablar un poco más a fondo de poliestireno porque, como decíamos en la lección anterior, se piensa que es uno de los más contaminantes y que no es reciclable. Ciertamente hay una clase de poliestireno que no se puede reciclar y es aquel que ha sido utilizado para alimentos. Pero vamos a hablar de él más adelante. En este momento vamos a hablar de el poliestireno que se recupera a partir de las espumas rígidas, que como dijimos, se utiliza para el empaque de equipos delicados, y del que se recupera de las espumas flexibles, de colchones y de almohadas. Si este tipo de poliestireno espumado es muy puro, es decir, solamente se ha reciclado una o dos veces o es de fabricación original, se puede reciclar para volver a hacer espumas, ¿sí?, para hacer prácticamente lo mismo. Y si no, si tiene más veces de reciclado, entonces se puede utilizar para fabricar diversas cosas que no sean útiles, pero de ya no espuma de poliestireno, sino de poliestireno rígido. Como mencionábamos, por ejemplo, podemos tener archiveros, no el mueblezote del archivero, sino revisteros. Pero también podemos, con este poliestireno reciclado, hacer rastrillos desechables. O podemos utilizarlo como aislante térmico y sonoro, sobre todo en aquellas casas que se construyen en lugares donde las temperaturas son extremas, en ambientes que en verano son muy calurosos, con temperaturas que puedan sobrepasar 40 grados, y en invierno son muy fríos, con temperaturas bajo cero. Una gran parte, decíamos, del poliestireno, de la espuma de poliestireno, la utilizamos para alimentos. No para el empaque directo de alimentos, sino para sostenerlos. Ciertamente algunas charolas de este poliestireno se utilizan, por ejemplo, para que en los supermercados nos pongan la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo, y al estar en contacto con el alimento se contaminan. Pero es más frecuente, por ejemplo, que tengamos vasitos de poliestireno para el café o el té, o platos de poliestireno para cuando comemos en el campo. Y entonces, bueno, pues la salsa ketchup, la mayonesa que quedan embarrados en el poliestireno, lo contaminan y no permiten que sea reciclado para hacer nuevos artículos de poliestireno. Sin embargo, sí podemos de alguna manera reutilizar esto. Y se mezcla con combustibles de petróleo, por ejemplo, combustóleo, para inyectarlo en una caldera industrial o en un horno industrial. Se requiere que se utilice en cantidades, digamos, como del 10%. ¿Qué propiedad tiene? La propiedad que tiene el poliestireno al mezclarse con estos combustibles es que aumenta sensiblemente la temperatura. Y esto permite entonces tener más calor con un poco menos de combustible. Es decir, ahorramos CO2 que enviamos a la atmósfera y nos estamos deshaciendo de un artículo que finalmente podría terminar en los basureros efectivamente contaminando. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a todos estos productos de poliestireno contaminados con alimentos por un lado, el que no ha sido de ninguna manera contaminado por otro lado, y los llevamos a los centros de reciclaje, vamos a tener menos problemas. Nos centramos, repito, en este asunto del poliestireno porque es al que más se le achaca que es muy contaminante y que no se puede reciclar. Aún este, contaminado con alimentos que no se puede reciclar, se puede usar para generar energía y ahorrar un poco de petróleo que mucha falta nos va a hacer en un futuro no muy lejano.